Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de quinto año del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con la parte de sistema esquelético, ¿no? O sea, tiene que ver con el tejido óseo, con los huesos el día de hoy, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del tejido del sistema esquelético, vamos a decir que está formado por órganos que son netamente los huesos, y a su vez los huesos están formados por tejido óseo. En primer lugar, hemos dicho en las clases anteriores que el tejido óseo es un tejido conectivo. ¿Ya? Es un tejido conectivo con abundante matriz extracelular. Es un tejido muy vascularizado, presenta vasos sanguíneos y es un tejido muy resistente a la tensión. No con cualquier golpe se va a fracturar un hueso. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿ya? Y además, como ya lo hemos dicho, deriva de una capa embrionaria llamada mesodermo, deriva del mesodermo. Bueno, los huesos externamente están cubiertos por periósteo e internamente están envueltos por endostio, ¿ya? Que después lo vamos a aclarar más. Muy bien, el tejido óseo básicamente está formado por células óseas. La primera célula a estudiar son las células osteogénicas, también llamadas células embrionarias o células madre. En anatomía, a las células madre también le llaman células stem cell. Stem cell significa célula madre. Por lo tanto, la célula osteogénica es la célula madre. De estas células se van a originar, obviamente, las demás células que vamos a mencionar. Por ejemplo, de la célula osteogénica, también llamada célula osteógena, se convierten en osteoblastos. La palabra blasto significa germen, por lo tanto sería la célula joven. Los osteoblastos son la célula joven del tejido óseo, ¿no? Si te preguntan ahí en el examen, ¿cuáles son las células jóvenes del tejido óseo? Serían los osteoblastos, que básicamente están encargados de la formación, de la producción de la parte orgánica del hueso. Recuerda que la parte orgánica del hueso se llama oseína. La porción orgánica del hueso se llama oseína. O sea, básicamente está encargado de la osificación. Pero además, cuando las sales minerales se unen a la parte orgánica, a eso se llama mineralización. Por eso es que los osteoblastos están encargados tanto de la osificación, o sea, de la formación de hueso, de la formación de la parte orgánica del hueso, más la unión de las sales minerales, o sea, la mineralización. ¿Ya? Cuando yo le pregunte qué célula ósea está encargado de la formación de la porción orgánica del hueso, o sea, la oseína, son los osteoblastos, la célula joven. Luego se va a convertir en un osteocito. Y el osteocito se le considera como la célula madura del tejido óseo. Es la célula representativa del tejido óseo. Es una célula que tiene forma estrellada, miren acá, y se encuentra en una cavidad llamada osteoplasto u osteocele. Se encuentra en una cavidad llamada osteoplasto u osteocele. La unión de dos osteocitos lo hace a través de unas estructuras llamadas canalículos calcóforos. Canalículos calcóforos. La función más importante de los osteocitos está encargado de ¿qué? De la nutrición del hueso. O sea, de mantener al tejido óseo. Y aquí lo dice, mantiene al tejido óseo. ¿Ya? Entonces, cuando yo te pregunte quién es la célula representativa del tejido óseo, sería el osteocito. ¿Ya? Finalmente tenemos una cuarta célula que, por cierto, no deriva del tejido óseo, sino deriva de la sangre. Esta célula que deriva de la sangre se llama osteoclasto. Y el osteoclasto, como deriva de la sangre, está formado por 50 monocitos. Por eso se le considera una célula gigante, una célula multinucleada por tener muchos núcleos, ¿de acuerdo? Esta célula llamada osteoclasto está encargado de la resorción ósea, o sea, de la destrucción. Cuando tú escuches la palabra resorción, significa destrucción, degradación, en este caso, del hueso. ¿Quién destruye el hueso? ¿Quién está encargado de la resorción ósea? El osteoclasto, ¿ya? Se encuentra en un espacio llamada laguna de Hoshi, ¿ya? Hay que decir lo siguiente, que este osteoclasto va a producir una enzima llamada fosfatasa ácida. Y la fosfatasa ácida está encargado de la destrucción del hueso. No te confundas con el osteoblasto, que el osteoblasto produce otra enzima llamada fosfatasa alcalina. Y la fosfatasa alcalina está relacionada básicamente con la formación de hueso. Entonces, cuando yo te pregunte qué célula está encargada de producir la fosfatasa alcalina, la respuesta es el osteoblasto. Pero qué célula está encargada de producir la fosfatasa ácida para destruir al hueso, sería el osteoclasto, ¿ya? Ahí serían las células osteogénicas,
osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Ahora sí, vayamos a estudiar la matriz ósea. En realidad existen dos tipos de matriz ósea, una matriz ósea orgánica, también llamada oseína, que representa el 30%. Y si es parte orgánica, se va a encontrar proteínas. La proteína más abundante del hueso se llama colágeno. Repito, la proteína más abundante del hueso se llama colágeno. ¿Pero qué tipo? Tipo 1, colágeno tipo 1, ¿de acuerdo? Y también contiene lo que son glucoproteínas. Y dentro de las glucoproteínas, obviamente está el heparonsulfato, está el sulfato de condroitina, etcétera. Mientras que la porción inorgánica del hueso representa el 70%, es la parte más abundante. Y recuerda que la porción inorgánica va a presentar sales minerales. Por ejemplo, la sal más abundante del hueso, que representa un 85%, sería fosfato de calcio. Y la segunda sal más abundante del hueso se llama carbonato de calcio, que representa un 10%. Además, vamos a encontrar incluso unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita cálcica. Estos cristales de hidroxiapatita cálcica es por la unión del fosfato de calcio más el agua. Cuando se une el fosfato de calcio más el agua, se forman los cristales de hidroxiapatita cálcica. La fórmula química de los cristales de hidroxiapatita cálcica es calcio 10, OH2, PO4 6. Esta es pregunta, ¿ya? Pregunta, acuérdense. ¿Cuál es la fórmula química de los cristales de hidroxiapatita cálcica? Calcio 10, OH2 y PO4, 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren acá algunas células importantes. Tenemos el osteoblasto, la célula joven del tejido, disculpen, el osteoblasto, la célula joven, el osteocito, la célula representativa del tejido óseo, que se encuentra, miren acá, en esta cavidad llamada osteoplasto u osteocele. Cuando se unen dos osteocitos para intercambiar nutrientes, lo hace a través de los famosos canalículos calcóforos, Y finalmente, la célula no ósea, sino que deriva de la sangre, se llaman osteoclastos, ¿de acuerdo? Y los osteoclastos están encargados de la resorción ósea. ¿Y qué significaba resorción ósea? La degradación del hueso o la destrucción del hueso. Este osteoclasto se encuentra en una cavidad dentro del hueso llamado laguna de Hosh. Vamos a ver algunas patologías importantes, como por ejemplo el raquitismo. El raquitismo es una deformación ósea donde los huesos se encorvan, ¿verdad? Miren acá el niño cómo sus huesos se han encorvado básicamente por deficiencia de vitamina D. La pregunta sería, ¿qué función tiene la vitamina D? La vitamina D se encarga de fijar el calcio al hueso. O sea, lo que hace la vitamina D primero es absorción de la vitamina D, absorbe el calcio, ¿de acuerdo? Absorbe el calcio y lo deposita directamente al hueso. Por eso está encargado de la fijación del calcio al hueso. Es la que fija el calcio al hueso. Eso es lo que hace la vitamina D, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si no hay vitamina D? Entonces, si no hay vitamina D, el calcio no se fija. Por lo tanto, el hueso pierde obviamente estructura, pierde dureza y por lo tanto puede incluso, en este caso, se encorva, ¿no? Originando una enfermedad llamada raquitismo. Pero ojo, ¿ah? El raquitismo es la deficiencia de vitamina D, pero en los niños. Porque si hay deficiencia de vitamina D, pero en un adulto, ahí ya no se llama raquitismo, se llama osteomalacia. ¿De acuerdo? Osteomalacia. Vemos acá que el calcio no se viene fijando al hueso y miren, ven, se ha fracturado, ¿no? La cabeza del fémur en el caso de un adulto. Entonces, repito, la deficiencia de vitamina D en los niños causa raquitismo y la deficiencia de vitamina D en los adultos causa osteomalacia. ¿Ya? Son dos enfermedades obviamente diferentes. Hay una vitamina muy importante que también tenemos que saber, que es la vitamina A. La vitamina A básicamente es la que permite la transformación de los osteoblastos a osteocitos. Repito, la vitamina A permite la transformación de los osteoblastos a osteocitos, no se olviden. Y también te van a mencionar otra vitamina que es la vitamina C. Y la vitamina C es muy importante para la formación de colágeno. El colágeno es muy importante para los huesos. Recuerda que la parte orgánica del hueso es el colágeno. El colágeno le da flexibilidad a los huesos, ¿no? De cierta manera soporta un golpe la matriz orgánica, porque si todo fuera sal mineral en el hueso, cualquier golpe que recibiría se fracturaría, ¿no? Se fractura.
se rompe para que me entiendas, pero al tener colágeno le da cierta flexibilidad al hueso. Entonces, ¿qué función tiene la vitamina C? Está encargada de la síntesis de colágeno para el hueso. ¿Y qué es lo que hacía la vitamina A? Transformaba los osteoblastos en osteocitos. ¿Y qué es lo que hacía la vitamina D? Fijaba el calcio al hueso. Excelente. Pasemos ahora a la siguiente patología que se llama osteoporosis. La osteoporosis es la reducción de la matriz ósea, ¿ya? Reducción de la matriz ósea. ¿Pero qué matriz? La matriz inorgánica principalmente, o sea, las sales, ¿ya? Es la reducción de la matriz ósea, pero inorgánica. Entonces, si pierde sal el hueso queda más debilitado y miren cómo se hace en forma de poros. Por eso esa enfermedad se llama así, osteoporosis. Mayormente ocurre en las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en pleno ciclo ovárico, cuando hay producción de hormonas, el calcio siempre está activo. Recuerda que en el ovario se rebobina el calcio y el calcio siempre va a estar activo durante la mujer. Pero una vez que los ovarios dejan de trabajar, por ejemplo, en la posmenopausia, entonces el calcio ya no se va, ya no se va en todo caso a activar, ¿sí? Y por lo tanto el hueso va a perder calcio, llevando a este cuadro llamado osteoporosis. Por eso es que la osteoporosis ocurre más frecuente en la mujer que en el varón, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en estado de posmenopausia ya no produce hormonas, y esas hormonas sexuales que tenían que ver con el calcio, la activación del calcio, entonces ya no va a haber el calcio, entonces va a perder calcio y por lo tanto va a conllevar a la osteoporosis. Entonces, no se olviden, cuando yo le pregunte en el examen qué es la osteoporosis, es la reducción de la matriz ósea inorgánica, ¿de acuerdo? Y principalmente ocurre en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Porque ya no hay producción de hormonas que estaban relacionadas con el calcio y en este caso se pierde el calcio llevando a este cuadro llamado osteoporosis. ¿Bien? La condroplasia es una alteración de la osificación endocondral y luego vamos a ver la matriz ósea o sustancia intercelular. Hemos dicho que la porción inorgánica representa un 70-80% y la sal más abundante del hueso se llama fosfato de calcio. La segunda sal más abundante del hueso se llama carbonato de calcio y en 5% encontramos sulfatos, magnesio, sodio, potasio. Recuerden que la porción orgánica, la calidad, flexibilidad, incluso el hueso, se llama oseína, ¿ya? Oseína. Y en algunos libros de medicina lo vas a encontrar como matriz osteoide. Recuerden, matriz osteoide es lo mismo que oseína, que representa el 20 a 30%. La proteína más abundante del hueso se llama colágeno, pero también tiene algunas glucoproteínas, como ya lo mencioné, proteoglucanos, glucoproteínas, 5%. Y además, el ácido hialurónico. En esta imagen vamos a ver las membranas que cubren al hueso. El periósteo está formada por tejido conectivo denso y regular. Obviamente está relacionado con la inervación. Recuerda que el periósteo se une con el hueso a través de la fibra de Charpey. Ahí está. Y su función del periósteo es dar el crecimiento en grosor o en diámetro al hueso. También está relacionado con la reparación en las fracturas y la inserción de ligamentos. En cambio, el endostio es un tejido conectivo laxo que recubre, mírenme, el canal medular, recubre espacios trabeculares, incluso el canal de Havers o conducto de Havers, etc. Bueno, en cuanto a los tipos de tejido óseo, vamos a decir que existen dos tipos, el tejido óseo compacto, que es 80%, y el tejido óseo esponjoso, 20%. La unidad anatomofuncional del tejido óseo compacto se llama sistema de Havers, ostión u ostiona. Ahí está. Recuerda que el canal central del sistema de Havers se llama conducto de Havers, y el que une dos sistemas de Havers se llama conducto perforante de Wolman. ¿Ya? Incluso dice, menciona acá, que está formado por conducto de Havers y de Wolman, ¿no? Por donde pasan obviamente los vasos sanguíneos. Normalmente el tejido óseo compacto se encuentra en las diáfisis de los huesos largos, o sea, en la parte central de todo hueso largo. En cambio, el tejido óseo esponjoso, que representa el 20%, también se llama trabecular o poroso. ¿Por qué? Porque está formado por espacios, mírenme, llamados trabéculas. Bueno, en este caso, deja unos espacios y recuerden que el tejido esponjoso trabecular tiene como unidad anatomofuncional a las trabéculas. Y el espacio dejado por las trabéculas, obviamente, es allí donde se aloja la médula ósea roja. ¿Y de qué se encarga la médula ósea roja? De la hematopoiesis, o sea, la formación de sangre. ¿Ya? No se olviden además que el tejido óseo esponjoso normalmente se encuentra en las epífisis de los huesos largos, o sea,
en las partes distales de todo hueso largo, ¿sí? Y allí se encuentra la médula ósea roja produciendo sangre. Por eso que se da la hematopoiesis.